Mi nombre es Caleb Vázquez. Tengo 42 años. Y hasta hace pocos meses era sargento primero condecorado en las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano. Durante 18 largos años, dediqué mi vida entera al servicio militar, protegiendo mi país en misiones que la mayoría de la gente ni imagina que existen. Pero por encima de todo, yo protegía a mi familia, mi esposa Jessica, de 38 años, y nuestros 2 hijos pequeños en nuestra casa en los suburbios de Guadalajara, Jalisco. A lo largo de esas casi 2 décadas de servicio, desarrollé una mente estratégica forjada literalmente en el campo de batalla. Misiones complejas en operaciones antinarcóticos, operaciones encubiertas contra el crimen organizado, situaciones donde un error de cálculo significaba la diferencia entre volver a casa o regresar en un ataúd. Cada operación exigía planificación milimétrica, análisis de riesgos, ejecución perfecta bajo presión extrema. Jessica, sin embargo, siempre tuvo una visión completamente diferente de mí. Para ella yo era solo el soldado sencillo, ausente de más, ingenuo de más, fácil de engañar. Ella no tenía la menor idea de lo que realmente pasaba por mi cabeza durante todos esos años. Soy, por naturaleza y entrenamiento, un hombre de acción y planeación silenciosa. Aprendí desde temprano a mantener la calma absoluta bajo presión extrema y a observar cada detalle, por menor e insignificante que pudiera parecer. Esta característica, que literalmente salvó mi vida innumerables veces en zonas de guerra, acabó convirtiéndose en la base fundamental de mi defensa personal. La discreción no era solo una elección profesional, era un modo de vida. Si te gustan las historias de venganzas frías y giros que te atrapan, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. Aquí siempre hay nuevos relatos inéditos, y cada uno es más impactante que el anterior. El mensaje que cambió completamente el rumbo de mi vida llegó a mi teléfono satelital mientras estaba en una base militar remota en Michoacán, a solo unas horas de mi vuelo de regreso a casa. Era el final de una misión particularmente difícil de 6 meses. Estaba ansioso por ver a mi familia, abrazar a mis hijos, retomar mi vida normal. La pantalla del teléfono se iluminó con el nombre de Jessica, y por un momento sentí esa alegría familiar de recibir noticias de casa. No vengas a casa. Encontré a otra persona. Derek y yo estamos viviendo aquí ahora. Adjunta al mensaje había una foto que me heló la sangre en las venas. Derek O'Connell, un ex recluta de 30 años, encantador y oportunista, que yo había entrenado personalmente algunos años atrás, sonriendo ampliamente en mi sillón favorito, en mi propia sala, con una expresión de triunfo que conocía bien. El shock inicial fue completamente físico. Por algunos segundos, sentí como si hubiera recibido un balazo certero en el pecho. El aire pareció faltarme en los pulmones. Pero entonces, casi instantáneamente, mi mente condicionada por años de entrenamiento militar para situaciones de emergencia, asumió el control total de la situación. No hubo gritos, no hubo lágrimas, no hubo desesperación, solo una calma extraña que me sorprendió. Era como si algo dentro de mí hubiera simplemente desconectado la parte emocional y conectado la parte práctica. Entendido. Tecleé de vuelta, e inmediatamente comencé a pensar en qué hacer después. Jessica acababa de cometer un error muy grave. Derek O'Connell. Lo recordaba bien. 30 años, había pasado por algunos entrenamientos conmigo hace unos años. Siempre me pareció medio resbaloso, ¿sabes? De esos tipos que hablan muy bien, pero sientes que hay algo detrás. Durante el tiempo que trabajamos juntos, noté que tenía una tendencia a aparecer mucho en la casa de otros soldados cuando ellos estaban fuera. Ahora todo tenía sentido. Meses antes de viajar a esa misión, comencé a notar que algo estaba diferente en casa. Jessica cambió la contraseña del celular. Conversaciones que paraban cuando yo llegaba. Derek apareciendo en casa con más frecuencia.
siempre con alguna excusa. Estaba pasando por aquí cerca. Vine a ver cómo están. Yo comencé a sospechar. En el ejército aprendes a prestar atención a los detalles, principalmente cuando algo no está cuadrando. Entonces, antes de viajar, resolví tomar algunas precauciones. Primero, transferí la casa a un fideicomiso. Jessica no entendía mucho de esas cosas legales, así que cuando le expliqué que era para proteger nuestros bienes, no cuestionó. También abrí algunas cuentas que ella no conocía y transferí parte del dinero, no todo, solo lo suficiente para protegerme si algo salía mal. Instalé un sistema de seguridad nuevo también. Le dije a Jessica que era por los asaltos que estaban ocurriendo en la colonia. Le pareció excelente. Lo que ella no sabía es que las cámaras grababan todo en la nube, y yo podía acceder desde cualquier lugar. Aprendes algunas cosas cuando trabajas con seguridad por tanto tiempo. Documentar todo, tener respaldo de información importante, siempre tener un plan B. No es paranoia, es solo prudencia. También hablé con Marco Davis, un amigo que se hizo abogado después de que salió del ejército. Le expliqué mi situación y le pedí que vigilara las cosas mientras yo estuviera fuera. Si algo pasa, le dije, tienes autorización para actuar por mí. Sinceramente, esperaba estar siendo demasiado paranoico. Quería que mis sospechas estuvieran equivocadas, pero no lo estaban. Mientras estaba en Michoacán, comencé a seguir las cámaras de casa en mis momentos libres. Al principio, era solo para matar la nostalgia, ver a los niños jugando, esas cosas. Pero pronto me di cuenta de que estaba viendo mucho más de lo que esperaba. Jessica y Derek no solo estaban teniendo un affair, estaban planeando algo más grande. Los vi discutiendo sobre vender la casa, sobre acceder a mis cuentas, sobre mis beneficios de veterano. Derek hablaba como si ya fuera el dueño de todo, como si yo fuera solo un obstáculo temporal. Ni siquiera va a sospechar nada. Oí decir a Derek en una de las grabaciones: estos tipos militares son todos iguales, salen a trabajar y dejan todo en manos de la esposa. Jessica se reía. Es muy ingenuo realmente, siempre lo fue. Estaban tan confiados, tan seguros de que yo era solo un soldado tonto, que trabajaba lejos de casa. Derek, aparentemente, tenía un historial de aprovecharse de esposas de militares. Descubrí esto cuando comencé a investigar sobre él en línea. Varias mujeres, varias situaciones parecidas, pero no sabían con quién se estaban metiendo. No sabían que yo estaba viendo todo, oyendo todo, documentando todo. El mensaje que recibí no fue una sorpresa. Fue solo la confirmación de algo que ya estaba esperando. Y yo estaba listo. No regresé a casa. En su lugar, desde el aeropuerto de Guadalajara, llamé directo a Marco Davis. Marco, soy Caleb. Llegó el momento. Entendido, respondió, sin necesidad de más explicaciones. Ya voy camino a la oficina. ¿Tienes todo? Tengo todo, fotos, grabaciones, documentos. Se entregaron completamente. Marco tenía experiencia con este tipo de situación. Desafortunadamente, casos como el mío no eran raros entre veteranos. Sabía exactamente qué hacer. Menos de 12 horas después del mensaje de Jessica, todo comenzó a desmoronarse para ellos. Los bancos recibieron órdenes judiciales y congelaron todas las cuentas conjuntas inmediatamente. El fideicomiso de la casa fue activado, impidiendo cualquier venta o transferencia. Una orden de restricción fue emitida contra Derek, prohibiéndole acercarse a la propiedad. Marco trabajó rápido y de forma quirúrgica. Presentó todas las evidencias, las grabaciones de las cámaras mostrándolos planeando defraudar mis bienes, los mensajes de texto, los registros bancarios que mostraban los intentos de acceso a las cuentas. Todo documentado, todo legal, todo irrefutable. El teléfono de Jessica explotó. La primera llamada llegó a las 6 de la mañana. Estaba en un hotel en Guadalajara, tratando de procesar todo lo que estaba pasando. Vi su nombre en la pantalla, pero no contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. Caleb, por el amor de Dios, llámame. El banco congeló nuestra cuenta.
No puedo acceder a nada. ¿Qué está pasando? 20 minutos después, otra llamada. Caleb, por favor. Sé que estás viendo estas llamadas. Llámame. Necesitamos hablar. Entonces los mensajes comenzaron a llegar uno tras otro. Caleb, te amo. Fue todo un error terrible. Por favor, perdóname. Estaba confundida. Siempre estabas lejos. Los niños te necesitan. Ellos no entienden lo que está pasando. Derek me engañó. Dijo que iba a cuidar de mí y de los niños. Cada mensaje era más desesperado que el anterior. Jessica, que me había mandado ese mensaje frío diciéndome que no regresara a casa, ahora suplicaba por perdón, por una segunda oportunidad, por cualquier cosa. Derek también trató de contactarme, pero con un enfoque completamente diferente. Sus mensajes estaban llenos de amenazas mal disimuladas. Hermano, estás exagerando. Vamos a resolver esto como hombres. Jessica me contó que andas medio inestable desde que regresaste de la guerra. Tal vez sea mejor pensarlo 2 veces antes de hacer tonterías. Voy a pelear por la custodia de los niños. Ellos merecen un padre presente, no un tipo que vive viajando. Las amenazas de Derek solo probaban lo que ya sabía. Era exactamente el tipo de persona que imaginaba. Cobarde, manipulador, usando tácticas de intimidación cuando las cosas no salían como él quería. Mi respuesta para ambos fue un silencio absoluto. No respondí ni un solo mensaje, no contesté ni una sola llamada. Dejé que Marco se encargara de toda la comunicación legal. Cada intento de contacto de ellos era una evidencia más de la desesperación y la falta de planeación. Habían subestimado completamente la situación. Pensaron que yo llegaría a casa, haría una escena, tal vez pelearía con Derek y después de unos días todo se resolvería de alguna manera. No tenían la menor idea de que yo estaba documentando todo desde hacía meses. La humillación de ellos fue rápida y pública. Marco presentó todas las pruebas al juez. Evidencias de adulterio, intento de fraude, conspiración para robar bienes de un veterano de guerra. El caso era tan claro que no había que discutir. Jessica perdió acceso a todo. La casa, las cuentas y principalmente, perdió la oportunidad de quedarse con la custodia total de nuestros hijos. El juez se sintió particularmente molesto con las grabaciones que los mostraban planeando usar mis beneficios militares. Derek fue peor aún. Las investigaciones revelaron que tenía un patrón de comportamiento. Otras esposas de militares comenzaron a aparecer con historias similares. Aparentemente, había convertido esto en una especie de especialidad. Seducir mujeres casadas con soldados que estaban en misión, convencerlas de dejar a sus maridos, y después tratar de acceder a los bienes de las familias. El tipo que se presentaba como un nuevo padre para mis hijos era, en realidad, un depredador que se aprovechaba de familias militares. La ironía era perfecta. En menos de una semana, Derek se convirtió en persona non grata en la comunidad local. Los veteranos tienen una red de apoyo muy fuerte en Guadalajara, y la noticia se extendió rápidamente. Nadie quería tener nada que ver con él. Jessica intentó una última jugada desesperada. Apareció en el hotel donde me estaba hospedando. Caleb, por favor, solo escúchame 5 minutos, dijo cuando me vio en el estacionamiento. Por primera vez desde que recibí ese mensaje, hablé con ella. Jessica, tuviste 6 meses para hablar conmigo. Elegiste hablar con un abogado en lugar de eso. Ahora elijo hacer lo mismo. Pero los niños van a estar bien. Van a vivir conmigo. Comenzó a llorar. Pero yo ya estaba subiendo al carro. No había nada más que discutir. 6 meses después, estaba viviendo una vida completamente diferente. Me retiré del ejército y me mudé con los niños a Puerto Vallarta, Jalisco. Lejos de Guadalajara, lejos de los recuerdos malos, lejos de toda esa situación. Con mi experiencia en seguridad y los contactos que hice durante años de servicio militar, abrí una pequeña consultoría especializada en protección de datos y seguridad residencial. Nada muy elaborado,
pero lo suficiente para mantenernos bien. La demanda era mayor de lo que esperaba. Muchas personas quieren sentirse seguras en sus propias casas, y yo sabía exactamente cómo hacer eso. Lo más importante era que mis hijos se estaban adaptando bien. Tommy, de 8 años, y Sara, de 6, eran resilientes como solo los niños saben ser. Obviamente extrañaron a su mamá al principio, pero los niños son prácticos. Se dan cuenta cuando la vida está más tranquila, más estable. Jessica tuvo derecho a visitas supervisadas una vez al mes. Manejaba hasta Puerto Vallarta. Pasaba algunas horas con los niños en un parque público, siempre con un supervisor presente. Era parte del acuerdo judicial. Perdió la custodia, porque el juez consideró que había puesto los intereses financieros propios por encima del bienestar de los hijos. En las primeras visitas, trataba de conversar conmigo, pidiendo una nueva oportunidad, diciendo que había aprendido la lección. Yo respondía educadamente, pero firme. Jessica, estamos aquí por los niños. Mantengamos el foco en ellos. Con el tiempo dejó de intentar. Creo que finalmente entendió que no había vuelta atrás. Derek desapareció completamente de nuestra historia después de que todo salió a la luz. Las investigaciones revelaron que debía dinero a varias personas, tenía demandas laborales pendientes, y había engañado al menos a otras 3 familias militares de formas similares. Cuando la policía militar comenzó a investigar seriamente, simplemente se esfumó. Cambió de ciudad, cambió de identidad en las redes sociales, se volvió fantasma. Jessica me contó en una de las visitas que él la abandonó en el momento exacto en que se dio cuenta de que su plan había fallado. Dijo que era demasiado tonta para haber entendido que no eras un soldado cualquiera. Comentó con amargura en la voz. Me culpó por todo. No sentí ni un poco de satisfacción al oír eso. En realidad, sentí lástima por ella. Jessica había sido manipulada por un tipo experimentado en engañar personas, pero eso no borraba las decisiones que tomó. Eligió creer en él en lugar de confiar en mí. Eligió el camino fácil, en lugar de conversar sobre los problemas de nuestro matrimonio. Un año después de la mudanza a Puerto Vallarta, recibí una llamada inesperada. Era de un abogado representando a otras familias que habían sido víctimas de Derek. Querían mi testimonio para un proceso penal contra él. Aparentemente, la policía había logrado rastrearlo hasta Tijuana, donde estaba tratando de aplicar la misma estafa en otra familia militar. Señor Vázquez, dijo el abogado, su caso fue fundamental para armar el patrón de comportamiento de él. Las evidencias que usted recolectó ayudaron a identificar al menos 6 otras víctimas. Presté testimonio por videoconferencia. Fue extraño revisitar toda esa historia, pero también fue gratificante saber que mi experiencia estaba ayudando a otras personas a obtener justicia. Derek fue condenado a 5 años de prisión por fraude y extorsión. Jessica no fue procesada criminalmente, pero tuvo que pagar una multa sustancial y hacer servicio comunitario. El juez dijo que había sido criminalmente negligente con el bienestar de sus propios hijos. Durante todo este proceso, aprendí algunas lecciones importantes sobre confianza, sobre familia y sobre cómo proteger lo que realmente importa en la vida. La primera lección fue que la experiencia de vida no es paranoia. Cuando algo no está bien, generalmente hay una razón real para esa sensación. Mis años de entrenamiento me enseñaron a prestar atención a los detalles, y eso salvó no solo mi vida financiera, sino principalmente protegió a mis hijos de una situación mucho peor. La segunda lección fue sobre documentación. En el ejército, uno aprende que si no está documentado, no pasó. Esta mentalidad se aplicó perfectamente a mi vida personal. Las cámaras, los registros, los documentos legales, todo eso fue esencial para probar la verdad cuando mi palabra fue cuestionada. Pero la lección más importante fue sobre el perdón. O mejor dicho, sobre cuándo no perdonar es la decisión más saludable. Muchas personas me preguntaron si había perdonado a Jessica. La respuesta es no,
Y no me siento mal por eso. El perdón no es obligatorio, principalmente cuando la traición fue calculada y deliberada. Jessica no cometió un error en el calor del momento. Planeó, conspiró, me mintió a mí y a nuestros hijos durante meses. Más importante que perdonar fue aprender a seguir adelante sin amargura. No me quedo despierto por las noches pensando en venganza. No me quedo imaginando formas de perjudicarla aún más. Ya se hizo justicia, y ahora mi enfoque está completamente en la construcción de una vida nueva y mejor para mis hijos. 2 años después de todo esto, mi negocio estaba prosperando. Me había convertido en una referencia en seguridad residencial para veteranos y sus familias. Muchos clientes venían a mí no solo por la competencia técnica, sino porque sabían que entendía las vulnerabilidades específicas que enfrentan las familias militares. Comencé también a hacer trabajo voluntario con una organización que ayuda a veteranos en situaciones de divorcio complicado. Mi historia se convirtió en un caso de estudio sobre cómo protegerse legalmente antes de que los problemas ocurran. Tommy y Sarah crecieron convirtiéndose en niños confiados y felices. Saben la verdad sobre lo que pasó, adaptada para su edad, obviamente, y entienden que a veces los adultos toman decisiones malas, pero eso no define quiénes son ellos o cómo deben vivir sus vidas. Recientemente, Sarah me preguntó si estaba triste por no tener más una esposa. No, respondí honestamente. Estoy feliz por tenerlos a ustedes dos, y estoy feliz por estar seguros. ¿Pero no te sientes solo a veces?, insistió, con esa curiosidad típica de niño. Estar solo es diferente a sentirse solitario, expliqué. Nunca me siento solitario cuando estoy con ustedes. Y era verdad. La vida que construimos en Puerto Vallarta era sencilla, pero era genuina. No había mentiras, no había traiciones, no había personas fingiendo ser lo que no eran. Supe, a través de conocidos en común, que Jessica eventualmente se casó de nuevo, con un tipo completamente diferente a Derek, aparentemente un hombre decente que la conoció después de todo el escándalo. Espero sinceramente que haya aprendido algo de toda esa experiencia y que sea feliz. En cuanto a Derek, cumplió la condena en prisión y fue liberado recientemente. Oí decir que se mudó a Canadá y está trabajando en una plataforma petrolera. Lejos de familias, lejos de oportunidades de aplicar sus estafas. Tal vez el aislamiento lo haga repensar las decisiones que tomó en la vida. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese mensaje terrible que recibí en Michoacán fue, de cierta forma, una liberación. Me libró de un matrimonio basado en mentiras y me dio la oportunidad de construir algo verdadero con mis hijos. La mayor venganza no fue destruir la vida de Jessica o ver a Derek siendo arrestado. La mayor venganza fue construir una vida mejor, más honesta, más feliz de la que tenía antes. Fue probar que experiencia y preparación superan encanto y manipulación. Fue mostrar a mis hijos que integridad y trabajo duro siempre ganan al final. Si te gustó esta historia, dale like, comparte y deja tu comentario contando qué te pareció. Y si aún no estás suscrito al canal, por favor, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias como esta. Gracias por ver y hasta la próxima.